Queridos hermanos, buenos días en este martes 16 de junio de la 11ª semana del tiempo ordinario. Seguimos hoy con el discurso de Cristo, el Sermón de la Montaña, el capítulo 5 de Mateo, en el que nos está poniendo delante a situaciones límites en el seguimiento de Jesucristo. Hemos visto ayer mismo la abolición o el replanteamiento de la ley del talión, y hoy nos va a pedir algo que nos puede superar a todos y cada uno de nosotros, que es no solamente no jurar, no usar el ojo por ojo y el diente por diente, sino que es amar a nuestros enemigos y rezar por ellos. Es complicado este texto para rejuvenecer nuestro seguimiento de Jesucristo, como nacer de nuevo cada día en el sentimiento hacia los demás, estando dispuestos a subir amando a la cruz de aquellos que nos están crucificando. La lectura del libro de los Reyes, que estamos siguiendo de una manera continuada, nos pone hoy de manifiesto la gravedad del crimen del rey Ahab, denunciado por el profeta Elías ante el hecho atroz de haber asesinado a Nabot y el robo de su heredad. Vamos a ver que el rey hace penitencia y que obtiene que se retrase la ejecución de la sentencia que después Elías dice que seguirá en sus descendientes. Si vemos el Salmo 50 que sigue este texto, es un salmo en el que expresamos de una manera contundente que Dios tenga misericordia de nosotros. Era el Salmo Miserere que se rezaba en todas las casas religiosas. Miserere mei Domine, misericordia Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es tremendo, es de una humildad que está compuesta por el rey David. Se dice que David cuando manda asesinar a Urías para quedarse con su mujer, cuando se da cuenta del pecado cometido, reza este salmo, ¿no? Compone este salmo. Porque el pecado, queridos hermanos, es un mal intolerable y es lo que nos lleva después a vivir en esa doble disposición que es muerte y vida, o muerte y resurrección, pecado, perdón, ¿no? El pecado es el mal esencial del hombre, es lo que nos lleva a ser unos enemigos de otros, es lo que mide nuestra relación y su gravedad con el bien esencial que es Dios, o con el mal que es quien corrompe nuestro espíritu. El pecado no se mira muchas veces solo como una infracción de la regla o un código de conducta, sino como una infidelidad de un amor que se nos ha regalado, se nos ha donado en Dios, el amor infinito de Dios, y que nosotros lo que hacemos es responder con un mal trascendente hacia ese amor de Dios. Hemos visto cómo ciertamente Elías es enviado a advertir al rey Ahab de que se ha olvidado de Dios, y que cuando nos olvidamos de Dios, pues aparecen las injusticias, y utilizamos nuestras acciones para el bien común, porque no tenemos a Dios en nuestra cotidianidad, porque hemos olvidado ese amor de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque al olvidarnos de Dios, la norma que nos da Dios pierde vigencia, y aunque cumplamos escrupulosamente la ley se desnaturaliza. Entonces no afecta a la vida, porque hemos matado al legislador, hemos olvidado a quien nos ha dado la ley. Y entonces, aunque la cumplamos, como desconocemos el espíritu mismo de la ley, puede ser nociva para la persona, porque nos podemos justificar en una ley, pero perdiendo el espíritu que nos ha dado esa ley, olvidando el
punto fundamental y de partida, que es el amor de Dios. Decía San Agustín, fijaos, cuando comentaba el Salmo 50, hablando de David, decía: también él había recibido los sacramentos a su tiempo, ya estaba también ungido con la unción venerable en la que estaba figurado el sacerdocio real de la Iglesia, y de forma repentina David se hace reo. Fijaos, es destinado a ser rey, ha sido ungido para ser rey, pero no en vano, arrepentido, clamó al Señor desde tan terrible y abrupto abismo del crimen, diciendo: aparta tu rostro de mis pecados. ¿En mérito de qué podría decirse? Sino a lo que dice a continuación: reconozco mi maldad. Tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro pecado que está siempre en la presencia de Dios. Y entonces, el Señor, ¿qué le ofrece? El perdón, el amor, la misericordia. Porque no quiere sacrificios, quiere que convirtamos nuestro corazón, como hemos visto también a Ahab. Elías recrimina a Ahab, recrimina a Jezabel: te has vendido a los ídolos, has asesinado a este hombre, te has quedado con la heredad, te has, por así decir, prostituido a los dioses amorreos. Y Ahab dice que hace penitencia. Y Elías dice: ¿has visto cómo se ha humillado a Ahab? Entonces, por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. También ofrece la misericordia a este rey, a David, y nos la ofrece a todos y cada uno de nosotros. Prosigue San Agustín y dice: así no solo le ofreció devotamente el sacrificio de su humillación, sino que también mostró con las palabras lo que convenía ofrecerle. No basta, en efecto, mejorar nuestras costumbres y apartarnos de las malas acciones, si no se satisface a Dios por todo cuanto se ha hecho mediante el dolor de la penitencia, el gemido de la humildad, el sacrificio de un corazón contrito y humillado que Dios nunca desprecia, y la colaboración de las limosnas. Es decir, tenemos que hacer un cambio fundamental interior en nosotros mismos, como nos lo está proponiendo continuamente Cristo en ese Sermón del Monte, en el capítulo 5 de San Mateo. Si amas a los que os aman, ¿qué premio tenéis? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. El referente en todo este capítulo 5 es la perfección. No es la ley, es Dios, que está por encima de la ley. Porque nos decía hace unos días, creo que era la semana pasada, que si no sois mejores que los letrados y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Incluso al pueblo de Israel les viene a decir: sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Es decir, tenemos que descubrir la nueva justicia que alcanza el culmen, fijaos, en el amor a los enemigos. Hay que rezar por ellos. Os digo que por experiencia es un gran esfuerzo rezar continuamente por aquellos que te persiguen, que te calumnian, que te injurian, que te insultan. Tenemos que rezar y estar dispuestos al perdón. Pero tenemos que volver al Salmo 50, tenemos que volver a la actitud de la misericordia con un corazón contrito y humillado. Dios no nos perdona si nosotros no pedimos perdón, porque es nuestra libertad. Nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, amar a los enemigos y darle la oportunidad también de pedir perdón. Igual que nosotros pedimos perdón libremente a Dios y Él nos perdona, también los enemigos libremente tienen que venir a pedir ese perdón. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que buscar ese culmen de la justicia, que es amarles en nuestro corazón y no guardar dolo. Orar por ellos. Hay un punto de perfección que tienen que tener los discípulos de Cristo, que es imitar al Padre que está en los cielos en su amor, que ama a todos, a buenos y a malos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, dice el texto. San Juan Crisóstomo, hablando de este texto, nos dice:
He aquí cómo pone el Señor el coronamiento de todos los bienes, porque si nos enseña no solo a sufrir pacientemente una bofetada, sino a volver la otra mejilla, no solo a soltar el manto, sino a añadir la túnica, como veíamos ayer, no solo a andar una milla a que nos fuerzan, sino otra más de nuestra cuenta, todo ello es porque quiere que recibas como la cosa más fácil algo muy superior a todo esto, que es lo que viene a continuación. ¿Y qué es eso superior? Que a quien todos esos desafueros cometa con nosotros, no le tengamos ni por enemigo, fijaos. Y todavía algo más que eso, porque no dijo no le aborrecerás, sino que le amarás. Ni dijo no le hagas daño, sino hazle el bien. Mas, si atentamente examináramos las palabras del Señor, aún descubriremos algo más subido que todo lo que ha dicho. Porque no nos mandó simplemente amar a quienes nos aborrecen, a quienes nos pegan, a quienes nos quita el manto, sino también rezar por ellos. Mirad por cuántos escalones ha ido subiendo y cómo ha terminado por colocarnos en la cúspide de la virtud. Que no es lo mismo que el buenismo. Tenemos que amar en lo profundo del corazón y rezar por los enemigos. No estar ahí contemporizando y con milongueos y con falsas caras y con dobleces y con mentiras y sin verdad. Sino en el corazón ofrecer ese perdón, esa reconciliación. Pero no podemos coartar la libertad del otro. Nosotros tenemos que amarlos y perdonarlos y estar dispuestos a que cuando nos reencontremos y haya esa disposición, poder seguir caminando juntos. El primer escalón, dice San Juan Crisóstomo, es que no hagamos por nuestra parte mal a nadie. El segundo, que si a nosotros se nos hace, no volvamos mal por mal. El tercero, no hacer a quien nos haya perjudicado lo mismo que a nosotros se nos hizo. El cuarto, ofrecerse uno mismo para sufrir. El quinto, dar más de lo que el ofensor pide de nosotros. El sexto, no aborrecer a quien hace todo esto. El séptimo, amarle. El octavo, hacerle beneficios. El noveno, rogar a Dios por él. He aquí una cima. De ahí también el espléndido premio que se promete. Se nos promete ser semejantes a Dios. ¿Cuánto cabe que lo sean los hombres? Pues bien, queridos hermanos, tenemos un gran camino a recorrer, una escala dura de subir, una montaña áspera de ascender. Pero el premio es que los hombres seamos semejantes a Dios. Ánimo, orad por los que os persiguen, amad a los que no os aman, y pedid al Señor que os haga un corazón disponible al perdón, a la reconciliación y a la misericordia. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.